grabando nuestra... Ya está. Muy bien. Primero, vamos a ver las preguntas que tuvieron el día domingo. ¿Está bien? Vamos a ir viendo con ustedes. Bueno, la primera pregunta, ¿verdad? Que era una pregunta sencilla, ¿verdad, chicos? ¿Estaba fácil o no estaba fácil? Dice, identifique el enunciado que no evidencie significado connotativo. Bueno, ustedes dirán, profesora, pero esto parece de lenguaje, ¿no? Parece que mezclaron por ahí una preguntita. Pero bueno, tú como buen estudiante, ¿no? Como un estudiante responsable que siempre repasa los temas, cuando habla de un lenguaje denotativo, quiere decir que tiene otra interpretación u otro significado que no es el de la palabra específicamente, ¿verdad? Entonces acá teníamos que buscar eso, ¿no? ¿Dónde no encontramos lo connotativo? El A dice, conduce su auto como una tortuga, es decir, lento, ¿verdad? Esta no puede ser porque esa sí es connotativa. Me muero de hambre, Ernesto, me muero de hambre, tengo mucha hambre, ¿no? Tiene otro significado, también es connotativo. Su casa le costó un ojo de la cara, ¿no? Muy costosa. Le rompiste el corazón con tu noticia, ¿no? La pusiste triste, ¿no? Pero la que no tiene ningún tipo de otro significado, la palabra, la médica lo operó en el hospital. Ese, ¿verdad? Es el significado que no es connotativo en ninguna palabra que lo tenga, ¿no? No hay ni una sola palabra que pueda prestarse para otra interpretación o significado. Entonces acá la respuesta es la E de nada. A ver aquí, ¿qué dicen por aquí, chicos? Relacione correctamente la figura literaria y el fragmento del poema. Chicos, ¿cuál era la clave para que tú te des cuenta que la figura que está mencionando es un símil? ¿Te acuerdas qué tenía que verse dentro de los versos? ¿Cuál era esa palabrita que te permite darte cuenta que es un símil? ¿Cuál era el nexo? ¿Cuál era el nexo? Muy bien, Villalobos. El cómo, pues esto ya me da la respuesta. La 1 es la B, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. Ya está. Hipérbole, profesora, la hipérbole es una exageración. ¿Dónde encontramos la exageración? A ver, chicos, ¿en qué versos? ¿En el de la A o en el de la B? ¿Dónde está la exageración? Evidente, profesora. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz, mira, superlativa. Una nariz a John y escriba. Ahí está la exageración, una tremenda narizota, ¿no? Ya está. Luego, y por descartes, ¿no? La metáfora en la A, ¿no? Y acá tenías la respuesta. 1B, 2C y 3A. Aquí estaba la respuesta. Hasta aquí no hay problema. Hasta aquí la hiciste bien, ¿no? Me imagino. No creo que haya tenido problema en esas dos. ¿Dónde encontramos literatura griega? Te dije que siempre viene de literatura griega y siempre viene figuras. Siempre. A ver, ¿verdadero o falso? Dice. Edipo Rey pertenece al periodo arcaico o jónico. ¿Esto es verdad o mentira, chicos? ¿Verdadero como su amor o falso como sus promesas? ¿Qué dices tú? Edipo Rey es una obra de teatro de Sófocles, ¿verdad? Y tú debes recordar que al inicio de la literatura griega, el primer periodo, llamado arcaico, no había teatro. Es en el segundo, en el ático. Entonces, esto es falso, como su juntos por siempre que te digo. 2. Homero destacó en el género dramático. ¿What? Dirías tú. Pero si Homero no escribe teatro, Homero, ¿qué va a desarrollar? Las epopeyas como la Ilíada, la Odisea, que pertenecen al género épico. Entonces esto es más falso.
Esquilo es autor de la trilogía La Orestiada. Claro, Esquilo es el primero, ¿no? Uno de los iniciadores del teatro. ¿Es el máximo representante? No, es el iniciador, el padre del teatro, de la tragedia. Y ahí tienes la trilogía, verdadero. La razón busca regular las emociones. ¿Te acuerdas que decíamos que la literatura griega era racional? Entonces esto es verdad. ¿Dónde encontramos la respuesta? Aquí, en la D de dedito, ¿verdad? Ya está. Ahora dice, cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura que toda hiedra revestida y llena, que por el tronco va hasta la altura y así la teje arriba y encadena, que el sol no haya paso a la verdura, el agua baña el prado con sonido, alegrando la vista al oído. ¿Qué tópico latino encontramos allí, chicos? Facilito, mira, está describiendo el campo. Es locus amenus. Está describiendo el lugar ameno. ¿Por qué marcaste Beatus Ile? Siempre se confunden entre Beatus Ile y locus amenus. Recuerda que el Beatus Ile es el que hace exaltación a la vida en el campo. Es el que te invita a vivir refugiado en la tranquilidad. Pero el lugar ameno es cuando describe la naturaleza, el campo. Entonces acá la respuesta es la C. Ahora, acá tenemos un fragmento, ¿no? De la Metamorfosis. Dice, Gregorio pasaba las noches y días casi sin dormir. A veces pensaba que la próxima vez que se abriese la puerta, él se haría cargo de los asuntos de la familia como antes. En su mente aparecieron de nuevo, después de mucho tiempo, el jefe, el encargado, los dependientes, los aprendices, el mozo de los recados, tan corto de luces, 2 o 3 amigos de otros almacenes, una camarera de un hotel de provincias, un recuerdo amado y fugaz, una cajera de tienda, de sombreros a quien había hecho la corte seriamente, pero con demasiada lentitud. Todos ellos aparecían mezclados con gente extraña o ya olvidada, pero en lugar de ayudarle a él y a su familia, todos ellos eran inaccesibles. Yo te pregunto lo siguiente, ¿no? ¿Qué marcaste en la número 4? ¿Cuál es tu respuesta? A ver, ahí, en el chat nomás al toque, dime, ¿qué marcaste ahí como respuesta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Mira, solo tendrías que ¿no? Tendrías que descartar por lo que acabas de leer. La B, el gran compromiso que el personaje siente por su trabajo. Tú en el fragmento ves que Gregorio se siente comprometido, con ganas de volver al trabajo para seguir allí. O lo que tú ves más bien es que él menciona a los trabajadores, a las personas con las que compartía, ¿no? Con las que podía interactuar. Una actitud cuestionadora, no vemos que critica al padre ni a su jefe, no dice que es un jefe tirano ni un padre autoritario. La relación entre su hermana y él tampoco, no hay nada que hable de ellos, cómo se llevaban. Una gran ambición por parte de la familia tampoco, no menciona que la familia acá sea ambiciosa. Es la incomunicación en la que se haya sumergido el protagonista, sumido, ¿no? Claro, porque él dice, todos ellos eran inaccesibles, o sea, ya no podía compartir, ya no podía estar con ellos en contacto, se ha quedado solo, ahora que es un insecto ya no tiene cómo poder estar con el mundo exterior, ¿no? Entonces, ahí está. Dice, un drama representativo de la literatura barroca. Ya bueno, solamente vimos 2 dramas, Fuente Ovejuna y La vida es sueño. Después dice, mientras que uno de los poemarios más destacados, Generación del 27, ¿a quién tenemos? A Lorca
o a Machado, a Lorca, porque Machado de Campos de Castilla es del 98. Entonces la respuesta era la D de dedito, ¿no? Ahí está la respuesta. Muy bien. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Ya está. Y voy a poner las diapositivas de la semana 9. Ya, muy bien. Ahora empezamos, chicos. Miren, nosotros lo primero que vamos a desarrollar es el modernismo. Profesora, el modernismo es el primer movimiento que nace acá en Hispanoamérica. Es importante recordar lo siguiente, ¿no? Todos los otros movimientos literarios, como el romanticismo, el realismo, el vanguardismo, el neoclasicismo, el simbolismo, todos han surgido en Europa. El primerito que nace aquí en Hispanoamérica por fin, es el modernismo. Por eso es tan importante. Ahora, ¿cómo se da inicio a este movimiento? Con la publicación de este libro, ¿no? Con la publicación del libro Azul de Rubén Darío. Así se escribe, ¿no? Azul y los puntos suspensivos, ¿no? Así lo puso como título. Pero esta corriente modernista tiene influencia de Francia. ¿Por qué, profesora? Porque recuerda lo siguiente, los poetas franceses, llamados simbolistas, ¿sí? Como Baudelaire, como Rimbaud, ¿ya? Son poetas que le llamaban los poetas malditos en Francia, ¿no? Ellos utilizan ciertos símbolos para representar, ¿no? Para representar los suburbios franceses, ¿no? Lo peor de la sociedad francesa. Por eso le llamaban los poetas malditos también. Y vivían en una vida de bohemia, ¿no? Escribían sobre prostitutas, sobre alcohólicos. Entonces, eso hace que los poetas modernistas tengan influencia de Francia, como por ejemplo en el lenguaje que utilizaban, por ejemplo también en mencionar, ¿no? El tipo de escritura basada en símbolos. Por eso es que nosotros en el modernismo encontramos símbolos de belleza, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. Si bien es cierto, nosotros en el modernismo nos influenciamos de Francia, esta poesía modernista fue ahora, disculpa, fue modelo para la poesía que más adelante se va a desarrollar en España. ¿Sí? Sirvió de modelo. Ahora, ¿qué características vamos a encontrar del modernismo? A ver, primera característica, chicos, primera característica, el cosmopolitismo. ¿Qué sucede? El artista modernista se considera a sí mismo un ciudadano del mundo, ¿no? Que conoce muchos lugares de diferentes continentes, ¿no? Diferentes países. Por lo tanto, esta relación, ¿no? Con estas culturas de diferentes lugares del mundo hacen que él las incorpore dentro de sus obras, ¿no? Al ser conocedor de diferentes lugares, menciona lugares, elementos propios de esos países, ¿no? O de esas culturas. Por eso hablamos del cosmopolitismo en la poesía modernista. 2, el esteticismo. A ver, cuando hablamos de estética, estamos hablando de qué, chicos? De belleza. Lo estético está ligado a la belleza. ¿Cómo se refleja este sentido de belleza en la poesía modernista? En el uso de un lenguaje preciosista. ¿Qué es el lenguaje preciosista, chicos? El lenguaje refinado. Claro, ahí vemos también la influencia francesa, porque los franceses, no de la alta, tenían un lenguaje muy refinado, elegante. Entonces, eso lo van a copiar estos autores. Ahora, ¿qué más? Van a emplear símbolos de belleza. Para ellos, ciertos elementos, ya, van a ser símbolos de belleza en su poesía.
Como por ejemplo, ¿qué, profesora? El pavo real. Profesora, ¿por qué el pavo real sería un símbolo de belleza? Ustedes conocen el pavo real. ¿Qué es lo más bello o destacable del pavo real, chicos? Es sus colores, su plumaje, ¿no? Cuando el pavo real abre su pluma, hermosos colores. Ahí está la belleza, ¿no? Entonces el pavo real simboliza la belleza de los colores. Luego tenemos el sí, la belleza, la presencia, la elegancia, la pureza. Eso representa el cisne, ¿no? Claro, la belleza, la elegancia, es un animal, por eso es que el patito feo, ¿qué soñaba con ser, chicos? Soñaba con ser un bello cisne, ¿no? Claro. Ahora, otro elemento de belleza, la magnolia. ¿Por qué, profesora? ¿Tú conoces la flor de la magnolia? Es una flor muy bonita, ¿no? De diferentes colores, pero es muy bonita. Otro símbolo de belleza que no está en tu material, pero sería interesante que lo sepas. La mariposa. La mariposa, ¿ya? También va a simbolizar. ¿Por qué, profesora? Es el símbolo, ¿no? Ahí está, de los colores, la belleza a través de los colores, ¿no? Que tiene que ver con la parte del espíritu libre, ¿no? Del poeta. También otro, la libélula, ¿no? También es un símbolo que tiene que ver con los sueños, la imaginación y la belleza propia para el artista modernista. Entonces, eso es interesante, ¿no? El pavo real, la mariposa, el cisne, la magnolia, la libélula, ¿ya? Propio de los autores modernistas para simbolizar la belleza. 3. La musicalidad. A ver, cuando hablamos de la musicalidad, chicos, nos referimos a qué? A lo que es los sonidos, la melodía, el ritmo que va a tener el poema. Y todo eso lo vas a encontrar en las obras de estos autores, ¿no? La rima consonante, la rima perfecta, el juego de palabras para que suene una melodía agradable al oído. Cuando hablamos de exotismo, exo, fuera, ¿no? Significa de otro lugar. Es decir, ¿ellos van a representar algo propio de América? No. Van a representar a culturas lejanas, a la China, a la ciudad de París, a la parte de la mitología griega, la mitología nórdica. Eso va a representar en sus poemas. Luego hablamos del sincretismo, ¿no? La oposición, cuando mezclas ideas opuestas. Por ejemplo, ¿no? Dentro de los poemas encontramos términos arcaicos, términos antiguos que ya ni se usan, y también términos nuevos como neologismos. Los mezclas en un poema, sincretismo, mezclas ideas opuestas. Ahora, mucho se ha mencionado que la literatura modernista es una literatura elitista, es decir, solo para un grupo selecto. ¿Por qué, profesora? Chicos, será muy fácil entender la poesía modernista sabiendo que va a utilizar elementos de culturas lejanas, utiliza un lenguaje culto, términos antiguos, términos modernos, menciones a lugares lejanos del país. ¿Cualquiera podrá tener todo ese bagaje cultural para poder entender y conocer? No, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la literatura modernista solo es para comprensible para un grupo de personas, ¿no? Por eso hablábamos de un elitismo allí. Ahora, por lo general, ¿ya? La temática que nosotros vamos a ver en los modernistas tiene que ver con el deseo de huir de esta realidad, ¿no? Por eso es que siempre evocan a lugares fuera de acá, ¿no? El Oriente, castillos, jardines otoñales, épocas pasadas, la Grecia clásica, la Edad Media, ¿no? Pertenecientes a la mitología, a los centauros, a Pegaso, a las ninfas. Entonces todo tiene que ver con eso, ¿no? El deseo de huir de esta realidad y más bien encajarnos en otra, ¿no? En países como ellos y lugares idealizados, ¿sí? Muy bien.
Preguntas, chicos, hasta aquí, todo claro, quedaron claras las características. Por ahí, por favor, a ver, ¿alguien tiene alguna duda? Por allí, ¿qué dicen, chicos? ¿Todo ok? ¿Sí? Muy bien. A ver, ya que no mencionan ninguna pregunta, no dicen nada, asumo el silencio me hace sentir que está bien, entonces. A ver, ¿a quiénes tenemos como autores, no? Representantes. Tenemos, obviamente, ¿no? Al nicaragüense Rubén Darío, ¿verdad, chicos? Rubén Darío. Acá en Perú también tenemos al cantor de América. ¿Quién es el cantor de América? José Santos Chocano, que ya nos toca próximamente cuando veamos literatura peruana, con su poemario Alma América, ¿no? En Cuba, a este político, poeta, José Martí, ¿no? Muy inmiscuido en el aspecto pedagógico de la educación de Cuba, ¿no? Él criticaba mucho. En México, Amado Nervo, ¿no? Y en Uruguay, José Enrique Rodó. De todo este ramillete de grandes poetas, nosotros nos vamos a quedar ¿con quién? Con Rubén Darío. ¿Ya, chicos? Rubén Darío en realidad ese era su nombre. No, no, él se llamaba así Rubén, pero Darío no era su nombre, él le agrega ese término. Ver en él, chicos, sus tres fases, ¿no? Así como el Saiyajin pasa por fase normal, evoluciona Saiyajin 2, 3, nivel Dios, ya, acá también, ¿no? Vamos a encontrar en la etapa de iniciación a un Rubén Darío dando sus primeros pininos, ¿no? En sus primeros gateos, sus balbuceos. Y allí tenemos este poemario, no, este libro, disculpa, donde vas a encontrar poemas y también cuentos, ¿sí? Cuentos y poemas, de donde va a destacar, por ejemplo, El Rey Burgués, El Pájaro Azul, entre otros. Ahora, profesor, nosotros decimos que dentro de sus cuentos, por ejemplo, él siempre habla del artista, ¿no? Todos sus personajes, y el personaje principal sobre todo, es un poeta, es un artista que está dentro de una sociedad capitalista, ¿no? Que no le permite evolucionar. Critica mucho, ¿no? Cómo es que se ve al artista en esta época, ¿no? Tan relegado, dejado de lado. En la segunda etapa, que es la etapa de consolidación ya, ¿no? Encontramos prosas profanas y otros poemas, de donde destaca el famoso poema llamado Sonatina, ¿verdad? Sonatina. La tercera etapa es la etapa de madurez, ¿no? Donde vamos a encontrar justamente un poema, Encantos de vida y la canción de otoño en primavera. Ese es un poema en su etapa de madurez. Nosotros vamos a enfocarnos en este poema conocidazo de Rubén Darío, ¿no? Sonatina. A ver, ¿qué dice? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parlanchina la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz. Bueno, evidentemente esa es solo una parte del poema. Si tú continúas leyendo, porque me parece que tú en tu material sí lo tienes completo, no sé, a ver, fíjate por ahí, por favor. Tú tienes completo el poemario, el poema Sonatina.
¿verdad? ¿O no? Sí, ¿no? Me parece que sí lo tienes completo. Hay una parte incluso donde menciona la hada madrina, donde habla del caballo con alas. Profesora, eso es la idealización de un lugar lejano. Profesora, ¿dónde encontramos la musicalidad en la obra? En toda la obra. Mira, fresa, princesa, color, flor, oro, sonoro, reales, banales, bufón, ilusión, siente, oriente, China, Argentina, luz, hormuz, fragantes, diamantes. Es una rima perfecta, ¿no? Ahí está la musicalidad, melodía, melodioso, ¿no? El sonido que expresa. Ahora, encontramos lo exótico, por supuesto, profesora. Cielo de Oriente, príncipe de Golconda o de China, perlas de Hormuz. Estos son elementos de culturas alejadas, pues, ¿no? Fuera de nuestra realidad, de acá de América. Ahí está lo exótico. Damos la belleza, pavos reales, símbolo de belleza. Habla de un mundo idealizado de princesas, ¿no? Habla de la hada madrina, de Pegaso, de ese caballo con alas. Entonces encontramos cómo es que el autor idealiza un mundo, ¿no? Idealiza todo un mundo de culturas alejadas de nosotros, ¿no? Encontramos la musicalidad, la belleza, ¿sí? Que está inmerso dentro de este poema sonatina. ¿Ya, chicos? A ver, hasta aquí, todo, ¿ok? Se vio evidenciado en el poema lo que acabábamos de mencionar del modernismo y sus características, chicos. ¿Alguno tiene alguna duda por allí? Todo ok, entonces. Muy bien. Seguimos. Mira, hasta aquí, chicos, hemos visto la parte de modernismo. ¿Sí? Hasta aquí vamos con modernismo. Ahora vamos a pasar a la narrativa. Nosotros hemos dicho que en el modernismo se enfoca más que nada en la poesía, ¿sí? Porque todos los autores que acabamos de mencionar son poetas, ¿no? José Martí, ¿no? Amado Nervo, Chocano, Darío. Ahora, ¿qué sucede en la narrativa aquí en Latinoamérica? ¿Qué vamos a encontrar? Lo siguiente. Esta narrativa va a tener tres etapas. La emergente, que es la incipiente, la que tiene que ver, siempre cuando tú inicias cualquier momento de tu vida o cualquier situación, al inicio, ¿cómo es todo, no? Todavía pobre, todavía recién empezando, ¿no? Entonces, el inicio de la etapa emergente, que viene desde 1920 hacia 1930, está relacionado con una literatura narrativa más regionalista, enfocado en lo llano, en el pueblo, ¿sí? Y ahí tenemos a un venezolano, al venezolano Rómulo Gallegos con su novela Doña Bárbara. Profesora, yo no he leído Doña Bárbara, pero por ahí de repente has visto la novela en Telemundo, o cuando dio esa novela, la viste con Christian Meyer y Edith González. Claro, profesora, y así me acuerdo la novela, mi mamá la veía o yo la vi de repente. Claro, ¿dónde se centra toda la obra o toda la novela? ¿En qué lugar? En el llano, en el Arauca, ¿no? Bien conocido en Venezuela. ¿Y qué vemos en esta novela? Violencia, corrupción, caos, a lo que se enfrenta Santos al llegar, ¿no? Se da cuenta que así es el mundo en el llano, que ahí no existe la justicia, que los funcionarios están corruptos porque nadie va a verificar, ¿no? Lo que hacen. Eso es lo que encuentra este personaje, ¿no? Entonces, esa es la narrativa al inicio. Luego, ya en 1940 hasta 1950, que es la narrativa que nos interesa más que nada, encontramos a la narrativa latinoamericana consolidada, ¿no? Ya dejas de lado la región y más bien vas mostrando las técnicas narrativas, ¿no? De estos autores. ¿Te acuerdas en qué momento nosotros mencionamos técnicas narrativas como ruptura cronológica, multiplicidad de voces, historias paralelas? ¿Dónde veíamos esas técnicas narrativas? En el vanguardismo, ¿verdad?
en el vanguardismo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de James Joyce, ¿verdad? De Jean-Paul Sartre, de Albert Camus. Claro, por eso es que tú vas a ver, por ejemplo, que estos autores ya empiezan a utilizar las técnicas narrativas propias, porque la otra semana, cuando veamos al boom latinoamericano, a Gabriel García Márquez, ¿verdad? A Carlos Fuentes, entonces te vas a dar cuenta que estos autores tienen ciertos parecidos o toman como modelos a los vanguardistas, ¿no? Porque usan técnicas, muchas técnicas narrativas. Por ejemplo, mira, Mario Vargas Llosa era un gran fan de James Joyce. Fans, ¿eh? Fans de James Joyce, copia mucho su estilo. Y lo vas a ver, por ejemplo, cuando veamos La Casa Verde, ¿no? en literatura peruana. Ahora, aquí, ¿qué características encontramos en esta etapa de consolidación? Primera, reactualizan las tradiciones y mitos, pero lo hacen de una visión más moderna, ¿no? Actualizan, por ejemplo, una versión actual de La Llorona, ¿no? Una versión actual del chupacabras, ¿no? Estos mitos propios de lugares, ¿no? De diferentes lugares de Latinoamérica. Innovaciones como romper el orden cronológico, ¿no? Saltarte los tiempos, utilizar más de un narrador en la historia, esa es la multiplicidad de voces, ¿no? ¿Experimentan con qué? Con la parte del lenguaje coloquial, insertan diálogos, ¿no? Como si estuvieran conversando las personas dentro de la narración. Hablamos de que ahora lo más central ya no va a ser solamente los lugares como las pampas o el llano que veíamos en la etapa emergente, sino más bien la urbe, la ciudad, ¿no? Muy bien. Tenemos a muchos, ¿no? Tenemos a Rulfo, a Sabato en Argentina, a Borges, en Cuba, Alejo Carpentier, en Guatemala, Miguel Ángel Asturias, ¿no? Pero nosotros solamente vamos a enfocarnos en dos, en Borges y en Rulfo. Borges, este argentino, ¿verdad? Que fue nominado al premio Nobel, pero no lo ganó. Es interesante pensar que él al inicio era poeta, ¿no? Él estaba empezando a escribir poesía de tipo vanguardista, ¿no? Y luego opta más bien por el ensayo y el cuento. Nosotros vamos a recordar algo importante de él. ¿Qué características tiene? Que utiliza lenguaje culto, elegante, o sea, para poder entender a Borges ahí al costado de tu celular, ¿no? Desarrolla narrativa fantástica, ¿no? Con situaciones inverosímiles, ¿no? Con situaciones que escapan de la realidad. Influencia de la narrativa policial porque siempre hay algo que descubrir, un final que no te esperas. Incorpora reflexiones filosóficas, metafísicas, ¿no? La existencia del ser, de tú mismo. Habla de personajes de la historia, de algunos personajes de la literatura. Es decir, si tú quieres leer a Borges, tienes que conocer bastante. Tienes que conocer de literatura, de historia, de filosofía, si no, no vas a poder entender los términos o las reflexiones que él hace sobre estos aspectos. Y también utiliza símbolos, ¿no? Por ejemplo, el laberinto, que significa el desorden, el tigre, que es el miedo, ¿no? Las dagas, la muerte y más. Tú lo vas a encontrar, mira, léete, hay un libro de cuentos llamado El Aleph. Ese libro de cuentos, ¿ya? Escoge cualquiera de los cuentos de Borges, para que veas que es muy difícil de comprender por el hecho de mezclar la filosofía, la historia, la literatura, un lenguaje culto, la parte fantástica, la parte policial y los símbolos. Todo esto, imagínate en un cuento, ¿no? ¿Qué tal mix? Eso vas a encontrar en Borges. Por eso es que muchos optan por no leerlo, ¿no? Porque tiende a ser muy complejo. Ahora, Juan Rulfo, mexicano, escritor, guionista, fotógrafo, un hombre que estaba muy ligado al arte. Este hombre, ¿ya? Va a utilizar lo que nosotros llamamos, por ejemplo, el realismo mágico la otra semana. Pero no todavía de manera concreta, sino ciertas gotitas de realismo mágico en sus obras. Y ahorita lo voy a explicar cuando veamos Pedro Páramo, por ejemplo. Por eso se dice que Juan Rulfo es el precursor del realismo mágico. Ahora, vamos a encontrar, por ejemplo, en Juan Rulfo, un libro de cuentos llamado El Llano en Llamas, y la novela, obviamente, Cumbre, Pedro Páramo, que lo llevó a despegar como autor.
Encontramos características como cuáles. Estrategias narrativas. En Pedro Páramo hay dos narradores, el que está en primera persona, Juan Preciado, y el otro narrador que cuenta la historia de Pedro Páramo, por ejemplo. Usa la primera persona gramatical, ¿no? El yo. Utiliza elementos míticos de México, ¿no? O sea, mitos propios de México y los incorpora en sus obras, ¿no? Desarrolla temas como la Revolución Mexicana. Por ejemplo, si tú lees Pedro Páramo, menciona cuando Pedro Páramo tiene que aliarse a los villistas, ¿no? Para poder así impedir que le quiten su hacienda. La violencia que ejercen y la pobreza en la que se encuentra, por ejemplo, el pueblo de Comala, ¿no? A ver, aquí tenemos Pedro Páramo, escrita en primera persona al inicio, ¿no? Por Juan Preciado, es quien cuenta la historia de este hombre, y luego aparece otro narrador, ¿no? Contando la historia de Pedro. Ahora, ¿qué sucede? Mira, Juan Preciado, chicos, es un joven que acaba de perder a su madre, y él le ha hecho una promesa a su madre. ¿Cuál es la promesa? Que va a buscar a su padre para hacerle pagar por haberlos abandonado. La madre le pide que vaya a buscarlo. ¿A dónde? A Comala. Ese es el pueblo donde vive Pedro Páramo. Entonces Juan Preciado va, ¿no? Quiere cumplir con lo que le ha pedido a su madre. Y en el trayecto, cuando está yendo a Comala, se va a encontrar con un personaje, con Abundio. Abundio es un arriero, ¿no? Y le dice, oye, ¿a dónde vas? Le dice, a Comala, estoy por llegar. Le dice, pero ¿qué? Yo te acompaño, yo también voy por allá, ¿no? Entonces están caminando, no están yendo a Comala. Y cuando ya llegan, le pregunta a Bundio, ¿no? ¿Y a quién buscas acá en Comala? Le dice. Ah, le dice, pero si Pedro Páramo ya murió, le dice, ¿cómo lo vas a buscar? Entonces, Juan Preciado, ¿qué hace, chicos? Ya no puede revolver, ¿no? Entonces le dice, ay, ahora, ¿dónde puedo conseguir alojamiento, ¿no? Para quedarme y descansar, le dice. Entonces le dice, anda, pregunta por doña Eduviges para que ella te dé, ¿no? Un hospedaje en su casa. Entonces Pedro Páramo ingresa al pueblo, pero él se sorprende, porque el pueblo no era como su madre se lo había descrito. Este pueblo no era un pueblo fructífero, lleno de vegetación, con muchas personas. Era un pueblo abandonado prácticamente. Nada, profesora. Entonces allí aparece una mujer así misteriosamente y él le pregunta, ¿no? ¿Dónde queda la casa de Dubiges? Le dice. Y le dice, sí, a la derecha y doblas, allí encontrarás. Y luego la mujer desaparece, ¿no? Y Juan se queda un poco extrañado, pero continúa su camino. Al llegar a la casa de doña Dubiges, ella le dice, ya te estaba esperando, le dice. Y Juan se queda sorprendido, pero si yo no la conozco, ¿no? ¿Cómo que me va a estar esperando? Le dice. Sí, le dice, tu madre me dijo que ibas a venir. Y este le dice, pero si mi madre ha muerto hace una semana, ¿cómo es que usted puede decirme eso? Y ella le dice, ¿tu madre nunca te contó sobre mí? Ella y yo éramos amigas, uff, le dice, desde que éramos niñas. Tanto era nuestra amistad, te cuento, le dice, que yo hasta pude haber sido tu madre, le dice. ¿Y cómo así? Le dice él. Porque cuando ella se casó con Pedro Páramo, la noche de bodas, yo estuve con Pedro Páramo. Y tú te preguntarás, ¿por qué la amiga, la mejor amiga, esas amigas, ¿no, chicos? Pasó la noche con Pedro Páramo, si era, tenía que pasar la noche con su amiga Dolores. Lo que pasa es que el chamán del pueblo le había dicho a Dolores que esa noche ella no podía tener relaciones con su esposo. Entonces Dolores le pide a su amiga que por favor ella esté con su esposo. ¿Qué tal esa amiga? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan sobre esa amistad entre Dolores y Eduviges, chicos, no? Esas amigas le dicen, yo no puedo estar con mi esposo. Anda tú, pues, ¿no? Un ratito ahí, está con mi esposo, le dice. Y por eso es que Eduviges le dice, al año naciste tú, le dice, ¿no? Naciste tú y por eso es que yo pude haber sido tu madre. ¿Sí? Entonces, bueno, Juan Preciado queda confundido, ¿no? Por todo lo que le dice esta mujer. Y igual, ¿no? Se queda ahí a dormir. Entonces, duerme, descansa. Y al día siguiente, cuando amanece, ya no encuentra a doña Eduviges. Y se ve frente a otra mujer. Y ella le dice que es Damiana Cisneros.
Y ella dice, ¿pero dónde está doña Eduviges? Le dice Juan, ¿no? Y ella le dice, ¿doña Eduviges? Pero si doña Eduviges está muerta, le dice. ¿Cómo vas a decir que doña Eduviges es la que te ha dado alojamiento? En ese momento Juan se va dando cuenta que ya no sabe si las personas que tiene alrededor o con las que se va encontrando están vivas o están muertas. Tanto así que le pregunta a la propia Damiana, ¿no? ¿Tú estás viva o eres un fantasma? Le dice, porque ya no sé. En ese momento, la historia cambia, porque aparece una nueva historia, un nuevo narrador contándote que hay un niño viendo desde su ventana muy triste. Y este niño no sabes quién es al inicio, solo escuchas que su mamá le dice, anda a ayudar a tu abuela en el molino, ayúdala. Y el niño va con su abuela y su abuela lo manda a comprar algo para que arregle el molinero. Y en la calle los niños le dicen, Pedro, Pedro, ven para jugar. Y te das cuenta que ahora te está contando el narrador la historia de Pedro Páramo desde su infancia. Cómo fue Pedro Páramo y cómo se volvió un hombre tan mal, ¿no? Pedro Páramo tenía un padre, y su padre era Lucas Páramo. Le deja una hacienda en ruinas, una hacienda endeudada. Y la única manera de que él pueda, llamémoslo así, cubrir esta deuda era casándose con la dueña de la hija de el hijo del dueño de la hacienda. ¿Quién era? Dolores Preciado. Dolores Preciado se casa con Pedro Páramo, pero este no la amaba. Él solo tenía un amor. ¿Cómo se llamaba amor, chicos? Su gran amor era Susana, ¿no? Susana era el gran amor de Pedro Páramo, correcto, a quien él desde niño amaba, pero que jamás pudo estar con ella, Susana San Juan. Entonces, lo que él deseaba, y por eso es que deja que Dolores se vaya de la hacienda, ¿no? La bota con su hermana, le dice, vete con tu hermana a cuidar a tu hijo, ¿no? Y se va Dolores triste. Entonces, ahí también cuenta cómo es que este hombre, cuando Susana ha quedado viuda y su padre ha muerto, él está con Susana, pero Susana ya ha perdido la razón, tanto así que termina muriendo y toda la gente del pueblo celebra el dolor de Pedro Páramo. ¿Por qué? Porque Pedro Páramo, ¿cómo es, chicos? Un hombre malo, corrupto, tanto así que hasta el padre del pueblo le tenía cólera. Y Pedro Páramo tenía hijos regados por todo Comala. Alucina que Pedro Páramo se había reproducido peor que conejo. Por todo lado tenía hijos. Pero al único que reconoce como su hijo es a Miguel Páramo. ¿Pero por qué lo reconoce, profesora? Porque era igual que su padre, ¿no? Un sinvergüenza, uno que le gustaba estar con mujeres por aquí y por allá, ¿no? Entonces este hombre, Miguel Páramo, también muere, ¿no? Y el padre no quiere bendecir su ataúd, porque él había matado a su hermano, ¿no? Entonces, imagínate que Pedro Páramo tenía ese tipo de relación con todo el pueblo, ¿no? Una muy mala relación. Entonces sucede que cambia el transcurso de la historia y vuelve con Juan Preciado, y Juan Preciado empieza a escuchar en el pueblo a las mujeres diciendo que pudieron escaparse de Pedro Páramo, a un hombre diciendo que no va a permitir que Pedro Páramo le quite su hacienda. Y así él se va dando cuenta cómo era este hombre, Pedro Páramo, ¿no? Se encuentra luego con otra mujer, una tal aparte de Eduviges, con una tal Rebeca, ¿no? Se va encontrando con diferentes personajes, Dorotea, que le va contando cómo era la relación de Pedro Páramo con la gente del pueblo, ¿no? Y con su madre, sobre todo. Llega una noche en la que Juan Preciado, de tanto escuchar estas historias, de escuchar las voces de fantasmas, también pierde la razón y termina muriendo. Y el otro hilo narrativo cuenta cómo es que Pedro Páramo es asesinado por Abundio, una noche que él sale de una cantina borracho y lo asesina. Y Abundio también era hijo de Pedro Páramo. Asesina a Pedro Páramo y Pedro Páramo desaparece y cae su cuerpo como si fueran rocas. Y ahí viene la parte de realismo mágico, ¿no? Que te cuenta ese hecho como si fuera algo normal. Muy bien, chicos. Hemos visto hasta aquí la historia de Pedro Páramo. Ya sé que de repente la novela es un poco confusa porque te dije que hay dos historias que se cuentan al mismo tiempo y que van cambiando, ¿no? De narrador, pero de repente puedes leerte uno de los cuentitos
del llano en llama, ¿no? Entonces, de repente puedes leerte uno de los cuentitos para que veas, ¿no? El tipo de escritura de este autor llamado Juan Rulfo, ¿no? Interesante Juan Rulfo. Y también si deseas un cuantito de Borges, ¿no? Por ahí como para que chismees un poquito, ¿no? ¿De qué trata, no? Si es verdad lo que te he dicho, ¿no? De este personaje, de este autor. A ver, te voy a pasar por el chat el enlace para que ingreses al Quizzes. A ver, al toque, por favor, sin miedo, atrévete. 2 preguntas de la semana 9. A ver, chicos, ingresamos. Muy bien, ya tenemos al primero. A Ryan, muy bien, perfecto, Ryan, dando el ejemplo al salón. A ver, los demás chicos, al toque, por favor, actualicen. Bien, llevamos 6. Vizcarra, ahorita está de moda Vizcarra, ¿no? Cuidado. Al final todo se sabe, ¿no? Hasta Vizcarra terminó siendo infiel. Ya no hay fe en nadie, chicos. Ya está. Vamos 7 con Mickey Mouse. Ahí está. Juan Rulfo. Por acá no hay un Pedro Páramo o un Miguel Páramo que le gusta estar con todos lados. Estar con una, con otra. Pero qué raro, ¿no? Miren lo contradictorio. Él estaba con todas las mujeres, pero con la mujer que amó nunca pudo ser feliz, ¿no? Así a veces pasa, chicos. Somos 11. A ver los demás, ¿por qué son tímidos, chicos? Por favor, ingresen nomás. ¿Qué puedes perder ya? Si ya perdiste su amor. A Werther lo vemos después de tiempo, ¿no? Chicas, no juegan las chicas. Los únicos que juegan son los hombres. En todo el sentido denotativo y connotativo de la palabra. A ver. Vamos, 13. Estas son preguntas que ustedes tienen en su separata, ¿ah? Entonces sería bueno para ver, ¿no? Qué tan atentos estaba la clase. Empezar entonces con los que están, ¿no? Son 13 los valientes, entonces con ellos empezamos. A ver.
que ya está. A ver. A ver, vamos a ver a quiénes tenemos en esta semana 9. Ahí están, ¿no? Bruno, Mickey Mouse, ¿verdad? Ya está. Vamos a ver ahora las preguntas ya, chicos. ¿Cuáles fueron las dos preguntas que vimos? A ver. Pregunta 1, dice, respecto al modernismo, ¿no? Hispanoamericano, ¿cuál es el libro más importante del modernismo donde encontramos el poema Sonatina, ¿verdad? Mientras que el otro libro es con el cual se inicia o se funda el movimiento literario. ¿Qué marcaste ahí? En la número 1. ¿Marcaste qué letra? No te vayas a confundir pensando que el más importante, donde está Sonatina, es azul, ¿ah? Porque Sonatina no la encontramos en azul, la encontramos en prosas profanas. Azul es el libro que da inicio al modernismo. Entonces ahí la respuesta era la D. Luego dice, señala la alternativa que solo incluya a representantes de la etapa de consolidación, o sea, lo que hemos visto hoy, ¿no? Facilito, profesora. Es Borges y Juan Rulfo. ¿No? A los demás, Mario Vargas Llosa, Cortázar, Márquez, Fuentes, lo vamos a ver la otra semana en el boom latinoamericano. ¿Sí? Muy bien, chicos, voy a dejar de compartir. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal, profesor? Ahí está. Muy bien, voy a dejar la grabación.